Amén. Gracias a Dios por su misericordia y su bondad infinita. Gracias a Dios por este privilegio y una nueva oportunidad que el Señor me permite para estar acercando la palabra, que es sustento, que es alimento, viene a dar aliento y fortaleza a nuestra vida, a nuestra alma, porque es palabra de Dios, es palabra viva, es palabra eterna. Bien, en esta ocasión quiero basar esta reflexión en lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, de los versículos 1 al 7. Aquí ya de por sí, en esta lectura, podemos identificar cuando menos dos de los tres asuntos de los cuales nos vamos a ocupar en esta ocasión. Y es que el tema es las tres S's del Evangelio. Ese es el tema. Las tres S's del Evangelio. Y comenzamos a leer allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos así esta palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están o estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, esta es la lectura inicial, es la lectura base que tenemos aquí. Y bueno, aquí nos referimos con las tres S's del Evangelio. Y decía, dos están identificadas en esta lectura. Y en el versículo 4, por ejemplo, aunque no están en el orden en que los vamos a exponer, pero dice el espíritu de santidad. Es una de las S's, de las tres S's. Y bueno, en el versículo 7 dice llamados a ser santos. Nos faltaría la S de salvos. Pero vamos, el Evangelio ha venido siendo proclamado, predicado a través de los tiempos. Prácticamente ya 2000 años o más de que se ha venido difundiendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Encontramos, ¿verdad?, que es la mejor de las noticias
Sí, porque esa noticia viene de arriba, viene del cielo. El proclamador, el anunciador número uno, por supuesto, y con esta noticia es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el Evangelio es la grata proclamación de la actividad redentora, del plan de salvación, del gran rescate que Jesucristo vino a realizar y está realizando hasta el día de hoy en la humanidad caída, en la humanidad pecadora, en la humanidad esclavizada por la maldad, por el pecado. Y es la buena nueva de que Dios ha hecho una provisión grande, maravillosa, incomparable en cuanto a la redención del hombre. Sí. Así que, entre otras cosas, y por el descubrimiento que el hombre tiene en cuanto a su necesidad de ser rescatado por Dios, ¿sí? En su condición como pecador, tres cosas son necesarias y el Evangelio las incluye, el Evangelio las presenta, ¿sí? El Evangelio las ofrece, diría, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, ya completando las tres S, la salvación, la santidad y el servicio a Dios. Son tres cosas muy necesarias, indispensables, para que como seres humanos y en nuestra gran necesidad de ser rescatados por el Señor, podamos alcanzar la más plena realización mientras estamos aquí en esta tierra, logrando estos tres objetivos. Sí, bien. Entonces, sin esta satisfacción, sin este llenamiento en cuanto a estas necesidades, no alcanzaremos esa realización. Así que vamos viendo. Allí en los que escribe una breve carta que se escribe a Tito. Tito, estamos en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12, de donde tomamos la palabra salvación o que el hombre necesita salvación. Tito 2, 11 y 12, leyendo igual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que dice el apóstol: porque la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios a favor de los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Solo a un sector? ¿Solo a una raza? ¿Solo a un grupo? ¿Solo a una nación o pueblo o etnia? No. Dice para salvación a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la salvación, sin excepción. El hombre más sabio, el hombre más culto, el hombre más y mejor desarrollado que se pudiera pensar o conocer, necesita ser salvo. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Aquí ya se nos instruye, se nos aconseja que con la salvación, sí, hay algunas cosas que se llevan efecto, se producen, tienen lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, como resultado, por supuesto, de la obra que Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, realiza en nuestros corazones. Así que, en primer lugar, el hombre necesita salvación. Todos. Y cuando digo hombres, por supuesto, están incluidas las en términos generales. Sí. Esta es una necesidad, lo estoy diciendo ya, es una necesidad fundamental, primordial. Necesitamos ser salvos. Y ya hemos explicado en otros temas, en otros asuntos ya expuestos,
que salvos, porque todavía alguien preguntará todavía, bueno, ¿y salvos de qué? Que yo sepa, no estoy perdido, sé quién soy, a dónde vivo, tengo una identidad, muchos me conocen, podrían ser las respuestas, pero salvos de la perdición eterna, de la condenación eterna causadas por el pecado, las consecuencias del pecado, si no es que a tiempo nos volvemos a Dios, ¿verdad? Y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y esa provisión, por cierto, todavía señalando aquí que esa salvación solo Cristo la ofrece, solamente. Y no estamos hablando de una religión en particular, estamos hablando aquí de una persona que fue el único que vino y se ofreció voluntaria, espontáneamente, de manera incondicional, para ocupar el lugar que todos debiéramos haber ocupado allá en la cruz del Calvario y morir por causa de nuestra maldad. Sí, solo el Señor salva de la condenación eterna y todos necesitamos ser salvos a tiempo. Habría tres situaciones que señalar que tienen que ver con la oportunidad o las oportunidades que tenemos para ser salvos. Uno, mientras vivimos. Dos, mientras tanto, y la muerte física, por supuesto, no ha llegado. Y bueno, ¿qué más? Mientras el Señor Jesucristo no haya venido. Sí, todos estamos dentro de este lapso de oportunidad. A todos nos puede alcanzar, si queremos, la salvación a tiempo. Sí, y por cierto, es el hoy el que nos corresponde o nos pertenece venido a ver. Sí, porque el ayer ya transcurrió, ya pasó. El mañana no nos pertenece porque no sabemos qué cosa nos va a deparar el día de mañana. Hoy es cuando se nos insta a buscar a Dios. Y ninguna cosa temporal, por valiosísima que pudiera ser, por importante que pudiera ser, ¿sí? Ninguna cosa temporal debiera obstaculizar, debiera ocuparnos al grado de echar a perder esta oportunidad en el Señor. Es importante la salvación, como debemos tener más que la idea. Es importante, es primordial para nuestras vidas. Todo aquí es perecedero y la muerte es el fin de esto. Sí, si no acudimos hoy, que es tiempo y hay oportunidad al Señor, mañana puede ser demasiado tarde. Dios llama a todos a la salvación. Así que necesidad número uno, por así decirlo, la necesidad de ser salvos. Pero vamos con la segunda necesidad aquí señalada. El hombre necesita santidad o ser santo, pero no para ser promovido, ¿verdad? No es esa, ni debe ser la aspiración. Para promovernos, para ser adorados. No se trata, en lo absoluto no se trata de eso. ¿Sí? La santidad es una necesidad por cuanto la naturaleza de Dios es santa. Cuando en su llamamiento, porque así ahí tuvo lugar el llamamiento de Isaías, conocido después como el profeta, el gran profeta Isaías, en el capítulo 6 de su libro, una de las cosas con las cuales fue confrontado él, y por cierto, esta visión él la recibió en el templo, de privilegio, de bendición, cuántas cosas, o de cuántas cosas por un lado nos perdemos, ¿verdad? Cuando no estamos en la casa de Dios. Pero bueno, no siempre el Señor
va a tratar quizás de una manera muy especial con nosotros si no estamos en el templo o estando en el templo, pero Dios tiene el propósito de manifestarse a nosotros, de revelarse, de darse a conocer, y hasta que tenemos un conocimiento real, somos confrontados con la persona santísima de Dios, porque la exclamación de los seres angelicales que escuchó Isaías fue que decían uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Sí, 3 veces es mencionado el hecho de que Dios es santo, sí, y Dios es santo, y haciendo alusión a las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Tan santo es el Padre como el Hijo, como el Espíritu, ya así llamado el Espíritu Santo, sí. Efesios 1:4, tenemos aquí también esta escritura, un solo versículo, Efesios 1:4, donde se nos habla del propósito de Dios en cuanto a la santidad para nuestra vida. Según nos escogió en Él, en Cristo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, toda vez que ya hemos experimentado la salvación, porque ese es el orden, primero somos salvos y luego llamados a santidad, ¿sí? Aquí, en primer lugar, la palabra santo, de primera intención debemos entenderla como un apartamiento, ¿sí? Dios nos saca del mundo y nos aparta para sí, nos pone aparte. La palabra santo denota eso, puesto aparte, salido de, ¿sí? Para. Ajá. Entonces, lo que vemos aquí es que dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí. Y luego ya, toda vez que somos separados para Dios, ¿sí? Quedamos del lado de Dios, entramos dentro de su voluntad, entramos dentro de sus planes y comenzará necesariamente un proceso de santificación, ¿verdad? Para que cada uno lleguemos al ideal que Dios nos propone, ¿sí? Por medio de su palabra. Así que ese es el orden. Siendo salvos, toda vez que ya somos salvos, somos apartados, santos, ¿verdad? Colocados del lado correcto, del lado de Dios, y toda nuestra vida, a partir de allí, toda nuestra vida debe ser dedicada a Dios en lo más posible. Si eso no significa que no tengamos que ocuparnos con las cosas seculares, ¿verdad? En lo que concierne al quehacer diario en esta vida. No precisamente, no, pero hay una dedicación voluntaria, una obediencia así, un apego, un intimar constante con el Señor en una relación también que debe ser permanente. Si la propuesta de Dios, entonces para nosotros es esa y debemos tomarla con la mejor disposición. Dice el apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, versículo 16, tomando las palabras de Dios mismo. Cuando dice él, dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Esa es la condición. Ese es el prerequisito indispensable, ¿verdad? Para todos, no hay excepciones. Dios no tiene hijos predilectos y a uno le va a exigir más que a otro, de uno va a requerir más que de otro. No, precisamente
hablando en cuanto a las condiciones de santidad, todos tenemos que cumplir, ¿verdad?, con este requisito de parte de Dios. Nada debiera desviarnos de este objetivo, de este ideal, ¿sí? Y hoy debería estarse predicando con más frecuencia, así es, con más frecuencia sobre este particular, sobre esta gran necesidad que Dios así requiere en cuanto a la santidad de nuestras vidas, sí. ¿Por qué? Porque ya lo hemos leído. Las condiciones es vivir sin mancha, así nos lo propone la palabra de Dios. Dice vivir sin mancha delante de Él, vidas justas, vidas limpias, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, sí, siempre purificados, lavados con su preciosa sangre, cuantas veces así es necesario. Así que ese es un proceso, sí, y no termina, o va a terminar hasta que el Señor venga. Por eso es que pacientemente, con esa largura de ánimo, debemos seguir dentro de este proceso de santificación, porque deben manifestarse las cualidades, las virtudes que también Dios irá poniendo en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro vivir diario aquí en la tierra. La vida que realmente agrada a Dios es la vida de santidad. Es lo que Dios propone, es lo que Dios quiere, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, ya estamos viendo entonces que el hombre necesita salvación y el hombre necesita la santidad. Dos cosas valiosas, muy importantes. Pero tenemos otra cosa más. Allá en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Bástenos leer este solo versículo porque se trata de, en su momento, el testimonio de la conversión de los hermanos de Tesalónica o de las personas de Tesalónica y que se convirtieron, llegaron a ser hermanos en Cristo, ¿verdad? Pertenecientes a la iglesia del Señor, ¿sí? Y tenemos que esto se decía de estos hermanos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bien, aquí está resumido el testimonio que se da o se dio y que se sigue dando en todos los casos toda vez y que una persona se convierte o las personas se convierten al Señor, ¿sí? ¿Qué es la conversión? Es el giro, el cambio de dirección. Sí, todos vamos en el mismo, como pecadores todos vamos en el mismo rumbo, en la misma dirección, camino a la perdición eterna, rumbo a la condenación eterna, ¿sí? De no ser por los méritos de Cristo, de no ser por su entrega y su obediencia total allá en la cruz del Calvario, para redimirnos, para salvarnos, para justificarnos por la fe, para otorgarnos el perdón, nosotros no tendríamos esperanza ninguna, absolutamente, ninguna esperanza. Sí, todos camino a la perdición, ¿sí? Pero al llegar esta proclamación de la buena noticia del Evangelio, la buena nueva del cielo en cuanto a la salvación o para la salvación de nuestras almas, que es el Evangelio de Jesucristo, en ese momento en que lo oímos y que creímos y nos volvimos a Dios, ¿sí? Cambiamos de giro, cambiamos de dirección y de ir o de seguir o de continuar camino a la perdición y a la condenación eterna. Tomamos la desviación apropiada, ¿verdad?
y con rumbo a Dios o encaminándonos hacia Dios. Por eso es el testimonio que se dio y se da aquí en este versículo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir. Esto último es el asunto en que cubre la tercera S del Evangelio, la necesidad de servicio, de servir a Dios. Sí, dice aquí, para servir al Dios vivo y verdadero, a nadie más, principalmente al Señor, al Dios eterno, al Creador, al sustentador de todas las cosas, a Él únicamente, a Él principalmente, sí, a Él debemos servir. Así que, ¿para qué querría Dios salvar multitudes, miles de personas, si se quedarían en una condición estacionaria allí, sin moverse ya, ¿verdad? Diciendo, bueno, yo ya soy salvo. No sé si esto ha pasado en cuántos y en quiénes, no sé, ¿verdad? En algún momento, por falta muchas veces de instrucción, de orientación o de enseñanza, ¿sí? Que dice, bueno, a mí el Señor ya me salvó, yo ya vine a Cristo, ya lo acepté como mi Salvador personal, no me toca otra cosa más que prepararme, estar listo con mis maletitas, permítanme que lo diga así, con mi equipaje, ¿verdad? Me voy a la estación donde tengo que esperar el viaje anunciado y pues al cielo, derechito. El propósito de Dios al salvarnos no es para que nos quedemos estáticos, ¿verdad? Sin hacer nada. Aunque alguno dice y se discute el punto todavía, bueno, pero es que la salvación es por gracia, ahí se dice por gracia, por la fe, que yo no tengo que hacer absolutamente nada. De entrada, de inicio, por cierto, así es, pero hay algunas cosas que hacer. Sí, hay algunas cosas que hacer sin que esto cuente, hago notar, sin que cuente como mérito u obra. Así que nos sirva como peldaño, como escalón para subir. No, no, no. La salvación es por gracia, ¿sí? Y el servicio y las obras que hagamos de ahí en adelante para Dios no cuentan como mérito, ¿verdad? En lo absoluto, no cuentan como mérito. Tenemos pues aquí que el Señor nos salva, pero nos deja este mundo. De ahí la oración de Juan 17, la oración del Señor Jesús, cuando dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos salva y nos deja aquí con un determinado propósito. Eso muchos ya en el pueblo de Dios lo sabemos, por cierto, por demás lo sabemos, ¿sí? Entonces nos deja aquí todavía. Y aunque ya somos salvos, insisto, pero no es que por aquí nos salva el Señor y damos un salto, ¿verdad? Un brinco para el cielo y desaparecemos del escenario de esta vida. No, Dios nos deja aquí todavía. Me decía hace algún tiempo alguien, hermano, yo desearía, ¿verdad?, que el Señor por aquí nos va salvando y nos fuera instalando, nos fuera acomodando por ahí en una plataforma espacial, a nosotros solitos, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los salvados nada más, ¿sí? Y ya fuera y lejos, muy lejos de la contaminación mundanal, ¿sí? Y que a mí me gustaría, sí, que el Señor por aquí me salva y me instala en una plataforma en el espacio
donde no haya más, nadie más que personas salvas y redimidas por la sangre de Cristo. El Señor, por cierto, desde la primera persona hasta el último que Él haya alcanzado en este día, lo ha dejado acá. Lo ha dejado acá con un propósito, sí, con un fin determinado. ¿Qué dice Juan 15, 16? Perdón, Juan 15, 16. ¿Por qué? Porque lo indispensable es que aquí les sirvamos. Dios quiere que aquí les sirvamos y llevemos fruto para Él. Esto es lo que dice, no leo completo el versículo, pero sí lo importante ahora, Juan 15, 16. Dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Hasta ahí me detengo, el versículo sigue todavía, pero dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor desea, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer. ¿A qué se refiere el servicio a Dios? Alguien recién ingresado, por así decirlo, me refiero a ya como persona salva, ingresado desde la conversión, ¿sí? Y tenida lugar la regeneración en esa persona, pasa a pertenecer al cuerpo espiritual o místico de Cristo, ¿sí? Que se encontrará, en cierto modo, en todo el mundo, ¿sí? Pero cuando ingresa ya formalmente a la iglesia local para hacerse miembro de una iglesia local, ¿sí? Ahí empieza él a concientizarse. Ahí empezamos a concientizarnos de que hay algunas cosas que hacer en servicio a Dios. Sí, el servicio se refiere básicamente a un ministerio. Para eso, y eso es otro tema del cual también nos hemos ocupado en otras oportunidades, ¿sí? El Señor reparte, habilita con ciertas capacidades espirituales, aparte de los talentos naturales o adquiridos que la persona pudiera poseer ya, pero y que pudieran ser útiles y aplicables dentro de la misma obra de Dios, como suele darse, ¿sí? Pero principalmente con esas habilidades y herramientas espirituales con las cuales el Señor habilita y capacita a los suyos, ¿sí? Para ocuparse en el servicio a Dios. Sí, así que servir es ministrar, edificar, ser útiles a otros, sí, promoviendo, extendiendo la proclamación del Evangelio, evangelizando, sí, discipulando, enseñando, pero también dentro de algunas acciones o labores que corresponden, ¿verdad?, a el aspecto físico, ¿sí?, de la obra de Dios, ¿sí?, trabajar en la obra del Señor y rendirle, por cierto, rendirle o ofrecerle culto a Él. Esto es importante, esto es muy valioso. ¿Por qué? Porque es un servicio tanto humano, material, como espiritual. Yo veo un reflejo, por así decirlo, tomando un poquito la escena en aquella ocasión en la casa de Lázaro y sus hermanas, María y Marta, donde estando, por cierto, ellas para recibir al Señor Jesús y atenderlo, ¿sí? Llegó un momento en que el Señor empezó su cátedra como maestro. Él llegaba aquí, allá, y enseñaba. A los que tenían que predicarles, les predicaba, pero su prioridad, ¿verdad?, también fue enseñar. Y tomamos la escena allí de María,
puesta a los pies del Señor Jesús, escuchándole con atención, ajá, y atendiendo a cada palabra, a cada expresión del Señor, de lo que Él estaba diciendo en esa oportunidad. Mientras tanto, ¿dónde estaba Marta? ¿Dónde estaba Marta? Marta estaba en la cocina, ocupada en las labores, en los quehaceres allí de la casa, pero porque mucho se le ha echado, por así decirlo, se le ha tirado a Marta y decía, ay, esta Marta, sí, una materialista, sí, nada más pensando en preparar comida, sí, comer. Marta nada más le gustaba las cosas materiales, no precisamente. Yo veo allí hasta un equilibrio en cierto modo, sí, porque ¿qué estaba haciendo Marta? Entre otras cosas, estaba preparando un platillo, sí, para el Señor, para proveerle alimento, para darle de comer, para ofrecerle algo a la mesa. Sí, ahí estaba Marta, atareada, y sí, el Señor lo dijo, y pareciera que, ay, qué bueno que el Señor regañó a Marta. Sí, qué bueno que le llamó la atención, porque Marta debía estar, yo no digo que no, sí, debía estar allí al lado de su hermana María, escuchando atentamente, recibiendo cada palabra del Señor Jesús. Sí, pero permítanme manejarlo así como un balance, ¿sí? Porque alguien decía en cierta ocasión que hay, identificando ahí con María, que no sé, no me pregunten si le gustaban las labores culinarias, los quehaceres en la casa y principalmente la cocina, no lo sé, yo no lo sé. Pero, y que por eso cómodamente se puso allí a los pies de Jesús, ¿verdad? Mientras su hermana estaba tareada allí preparando los alimentos. Sí, pero yo veo, insisto, un balance allí, un equilibrio, porque hay personas, aún en la iglesia, que son tan espirituales. Uy, qué espiritualidad. Sí, que casi andan siempre ya casi en el tercer cielo, sí, pero que casi para nada o para muy poco sirven aquí en la tierra, sí. Pero por otro lado, hay cristianos tan afanados, tan absortos en las labores humanas o materiales de la obra de Dios, ¿sí? Se ocupan de la obra de Dios que se olvidan del Señor de la obra. ¿Sí? Y están tan ocupados acá en los asuntos, en las labores, en la organización, en la administración de los asuntos de la obra de Dios, que casi no tienen tiempo para mantener su comunión, reforzar, robustecer su comunión con Dios. Siempre los extremos son peligrosos, ¿sí? Y cuidado con los extremos, ¿verdad? Pero allí yo veo al menos tomo ese caso para hacer un balance, ¿verdad? Un balance entre lo espiritual y lo material, hablando del servicio a Dios, ¿sí? En la obra del Señor, esto es, sí. Así que es un servicio tanto espiritual como material, ocupados, ¿verdad? En la obra del Señor, motivados siempre, y ahí está lo indispensable, por un verdadero amor a Dios. Sí, sin esto, todo esfuerzo, toda dedicación y todo afán en la obra y sube y baja y corre para allá y para acá haciendo esto y lo otro, pues serviría de muy poco si la motivación, si lo que nos motiva no es el verdadero amor a Dios, amor a su causa, amor a su obra, en gratitud, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos pagarle? ¿Con qué podríamos corresponderle al Señor? Con nada. Venido a ver, con nada, dice el apóstol Pablo, siervos inútiles somos, ¿verdad? Porque de tanto que hacemos a veces, el Señor nos diría, mira, todo lo que estás haciendo, pues es realmente lo que te toca hacer. Y a veces
alguien pensará, no, es que yo estoy haciendo muchas cosas. Yo no paro en la obra de Dios. Yo todos los días, esto y el otro en la obra de Dios. Y bueno, el Señor a veces no ve tanto la cantidad de cosas que hacemos, sino la calidad en las cosas que hacemos y sobre todo, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el móvil principal y central para hacer lo que hacemos? Dios lo sabe, porque Dios conoce nuestros corazones. Así que en este servicio dedicamos a Dios nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo. Sí. ¿Qué dice por último Juan 12:26? Allí hay algo importante también que el Señor nos dice. Sí, Dios en su palabra nos promete algo mucho, muy especial. Sí, Juan 12:26. Dice el Señor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Notemos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiero repetir a propósito este, este versículo. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En conclusión, para concluir, si Dios hoy te llama para ser salvo, no dejes de atender a ese llamado. Es de todos esta necesidad de salvación. Ven hoy a Cristo para experimentar la salvación que te ofrece. Si Dios te hace llamado a la santidad, ¿qué esperas o qué esperamos? Vengamos para purificar nuestras vidas en esa fuente, como dice un himnólogo, es en esa fuente carmesí, ¿verdad? De la sangre de Cristo. Sí, purifiquemos nuestras vidas y consagrémonos al Señor. Y si Dios nos está llamando para que le sirvamos, hoy podamos decirle, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. ¿Está claro la palabra? ¿Está claro el mensaje que hemos compartido hoy? Espero que sí. Y que al entender esta palabra, que ella lleva como tema las 3 S del Evangelio, la necesidad de salvación, la necesidad de santidad y la necesidad del servicio a Dios, todos, ¿verdad? Nos perfilemos hacia lo mejor. ¿Por qué no decir hacia lo excelente, a lo que agrada a Dios? Es mi deseo y es mi oración en el Señor que esta palabra llegue a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.